Amigos, no hay duda de que muchos animales que vivieron hace millones de años hoy solo existen como fósiles. Pero lo sorprendente es que algunos de esos animales extintos también fueron captados por cámaras en más de una ocasión. En el video de hoy, quiero mostrarles las últimas imágenes registradas de estas increíbles especies ya desaparecidas. Este es el segundo video que hago sobre este tema, y la respuesta que me dieron con el primero fue realmente increíble. Espero de corazón que este también les guste y que lo compartan con más personas. Número 1. El tigre del Caspio. Amigos, hace apenas un siglo, el subcontinente indio era hogar de casi 100.000 tigres de Bengala. Hoy, solo quedan alrededor de 3.000. De forma similar al tigre de Bengala, existió otra subespecie, el majestuoso tigre del Caspio. Habitaba regiones como Afganistán, Irán y varios países de Asia Central. Durante la época del Imperio Romano, estos tigres incluso eran usados en luchas de gladiadores. Su pelaje era más espeso y denso, adaptado al frío de aquellas tierras. Pero, con el tiempo, se convirtieron en víctimas de la caza, del envenenamiento y del avance humano en sus territorios. Las imágenes que están viendo muestran a algunos de los últimos tigres del Caspio que existieron. Esta fotografía, en particular, pertenece al último ejemplar cazado, en el año 1950. Y sí, aún existe un video de uno de ellos. Vivió en un zoológico en Alemania, hasta su fallecimiento en 1960. Después de eso, esta subespecie desapareció por completo. El tigre del Caspio se extinguió. Y fue por nuestra culpa. Número 2. El oso grizzly de California. Probablemente hayan visto osos pardos de color marrón alimentándose de peces en los ríos. El oso grizzly de California era una subespecie de estos osos, pero muy diferente. En su época, eran tantos que en 1846 se convirtió en el emblema de la bandera de California. Eran gigantescos, mucho más grandes y agresivos que los osos que conocemos hoy. Su pelaje era una mezcla hermosa de tonos marrones y rojizos. Y no solo comían pescado, también se alimentaban de bayas, nueces, hierba e incluso de mamíferos como los ciervos. Durante el siglo XVIII, se estimaba que había entre 10.000 y 15.000 de estos impresionantes animales. Pero entonces llegaron los colonos europeos, y con ellos la percepción de que estos osos eran una amenaza. Ya en la década de 1890, el gobierno de California ofrecía recompensas por cada oso cazado. Y así, poco a poco, el grizzly de California fue desapareciendo. La fotografía que están viendo ahora muestra al último ejemplar conocido. Fue abatido a tiros en 1922. Y luego de varios intentos por encontrar más, en 1924 fueron declarados oficialmente extintos. Número 3. El pájaro carpintero de pico marfil, amigos. Seguro han visto a los pájaros carpinteros. Esas aves con picos fuertes y afilados, capaces de perforar la madera para hacer sus nidos. Pero hubo uno que destacaba entre todos. El carpintero de pico marfil fue la especie más grande de todos los pájaros carpinteros. Habitaba los bosques del sureste de Estados Unidos y también en Cuba. Estas aves no elegían cualquier árbol para anidar. Buscaban los más antiguos, altos y robustos. Pero, en la década de los 90, las compañías madereras comenzaron a talar esos árboles. Y con cada árbol que caía, la población del carpintero también desaparecía poco a poco. Para el año 1920, ya se le consideraba una especie extremadamente rara. En Estados Unidos fue visto por última vez en 1944. Y en Cuba,
Un pequeño grupo fue registrado en 1987. Las imágenes que están viendo fueron tomadas en 1935, cuando ya era muy difícil encontrarlos. Y sí, también existe un video real de esta majestuosa ave. Una especie hermosa que se desvaneció en silencio junto con los bosques que la vieron nacer. Número 4. Mo bracteatus, también conocido como el O de Kauai. Hace entre 15 y 20 millones de años, nació en las islas hawaianas una familia única de aves, los mojo, también conocidos como comedores de miel hawaianos. El mojo bracteatus, o como también se le llamó, el O de Kauai, formaba parte de esta maravillosa familia. Pero todo cambió cuando, en 1778, llegaron los primeros europeos a Hawái. Con ellos trajeron gatos, ratas, mangostas, especies invasoras que alteraron para siempre el frágil ecosistema de estas aves. Y así comenzó su declive. Para 1960, quedaban menos de 40 ejemplares de esta especie. En 1970, se filmó el primer y único video del O de Kauai. Es el que están viendo ahora mismo. Pero lo más desgarrador sucedió en 1981. Solo quedaba un único macho con vida. La hembra, su única compañera, había muerto tras una tormenta. Existe una grabación que nos parte el corazón. En ella se escucha al último O de Kauai llamando una y otra vez a su pareja, a su familia, a un mundo que ya no estaba. Una canción solitaria que se convirtió en un símbolo de lo que hemos perdido. Número 5. El loro del paraíso, amigos. Tantas especies raras y hermosas han desaparecido por causa del ser humano. Y algunas otras, como el cacapo o el guacamayo azul, todavía luchan hoy para no extinguirse. El loro del paraíso fue una de esas joyas perdidas. Un loro único, exclusivo de Australia y considerado uno de los más hermosos del mundo. Al igual que los periquitos, vivían en pequeños grupos familiares, compartiendo alimento y refugio. Su pico, fuerte y resistente, les permitía alimentarse de todo tipo de semillas y nueces. Pero en los años 90, su población comenzó a colapsar. La sequía en las zonas agrícolas, su pérdida de hábitat y la falta de alimento los empujaron hacia la extinción. La imagen que están viendo ahora fue tomada en 1922 y muestran a un loro del paraíso entrando en su nido, quizás por última vez. Durante 5 años más, hubo búsquedas, esperanza, pero ningún avistamiento. En 1927, esas búsquedas se cancelaron. Y finalmente, en 1980, el loro del paraíso fue declarado oficialmente extinto. Un recordatorio más de lo frágil que puede ser la belleza cuando no la protegemos. Número 6. El gran alca, amigos. El gran alca fue un ave impresionante, incapaz de volar, pero perfectamente adaptada a la vida en el mar. Con una apariencia parecida a la de un pingüino y un peso de hasta 5 kilos, era una especie semiacuática que pasaba la mayor parte del tiempo en las costas, alimentándose principalmente de peces. Habitaba regiones frías del Atlántico Norte, Canadá, Groenlandia y el norte de Europa. Ponía un solo huevo al año, grande, blanco, con manchas negras y marrones, un símbolo de fragilidad en medio de un entorno hostil. Pero su destino cambió por culpa de la caza intensiva. Durante el siglo XIX, fueron perseguidos por su carne y sus plumas, hasta que su número se redujo sin retorno. El último registro de un gran alca con vida fue en la isla Eldey, en 1844. Lamentablemente, en aquella época, aún no existía la cámara fotográfica. Por eso no tenemos imágenes reales de esta especie. Pero no todo se perdió. Sus plumas, huesos y restos
aún se conservan en museos como el Museo de Historia Natural de Londres y el Royal Terrace Museum. Son testigos silenciosos de una especie que desapareció antes de que pudiéramos contar su historia con imágenes. Amigos, hoy la velocidad a la que las especies se extinguen es 1000 veces más alta que en cualquier otro momento de la historia. Y lo más alarmante es que, cada día, entre 150 y 200 especies animales desaparecen a causa de nuestras propias acciones. Pero aún estamos a tiempo. A tiempo de cambiar, de aprender y de proteger lo que todavía nos queda. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este video les gustó o les hizo reflexionar, no olviden dejar su like y compartir su opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con más historias que merecen ser contadas.